habló el presidente Javier Milei. Javier Milei, que ayer viajó a Corrientes, acompañado también por su hermana Karina Milei, y tuvo declaraciones muy fuertes con respecto a todo lo que es el ámbito político, ¿no? Con respecto a todo lo que él llama y denomina la casta. En un acto partidario, libertario, del Club de la Libertad en Corrientes, que viajó en un vuelo oficial, en un avión oficial, el presidente tildó de nidos de ratas al Congreso de la Nación, donde participan nuestros representantes elegidos democráticamente. Vamos a escucharlo al presidente Milei. El 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación, bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama. Y yo parto del supuesto de que son una mierda, que la gente los desprecia. Volvió Mate, sí, noticias, estamos re bien acompañados. ¿Sí? Claro que sí, los saludamos. Buen día, Daniel Milei, buen día al Buen público. día, ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Lo que no volvió fue la yerba todavía, ¿no? No ha vuelto la yerba, lo tenía que blanquear. Lo tenía que blanquear. ¿no? Está complicado. Habíamos convenido que no, ¿no? Que no, mirá rompiendo pactos. Rompiendo ¿Viste pactos. cuando uno pide algo por internet y dice llega hoy? Bueno. Tacito Oliva. ¿A quién se lo pediste? esperando. ¿Mercado Libre? A nuestro Meli, ya va a llegar, chicos. ¿A nuestro quién? ¿A nuestro Meli, a Mercado Libre se le dice Claro, Meli. Meli. Sí, claro, los brokers y todo eso. De Galperín, en realidad. A Galperi. Está esperando, Oliva. Tranquilo que llega hoy, tranquilo que llega hoy. Chicos, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a analizar las palabras de Toto Caputo y las de Javier Milei. Me parece que van en sintonía, por supuesto. Por un lado, me parece que el presidente sigue de campaña, está construyendo su hegemonía política y está construyendo un enemigo político, que es el Congreso de la Nación, al cual tildó de nido de ratas. Me parece desde una perspectiva preocupante, de una mirada republicana, democrática, pero por otro lado, coincido con lo que dice Javier Milei. No estamos entendiendo el proceso político en el cual estamos inmersos, de un populismo dogmático, mesiánico, de extrema derecha, que tiene que construir un enemigo y en ese caso hasta sus propios aliados pasan a ser adversarios, como Rodrigo de Loredo, un sector del radicalismo. López Murphy. López Murphy. Claro. López Murphy. López Murphy, sin querer defender a López Murphy, me parece que es injusto. Porque López Murphy fue uno de los que hasta último momento intentó salvar la ley Ómnibus y entiendo que no le ha votado ningún artículo en contra. Y sin embargo dice, bueno, el que te miente una vez te va a mentir siempre, por lo tanto López Murphy pasa a ser un enemigo, un traidor en los términos de él. Ahora, yo coincido con lo que vos estás planteando, el tema de construir un enemigo para poder afianzarte en el poder, y más le hace falta a Milei una persona que no tiene tanta espalda política. Ahora, construir un enemigo a través de la agresión tan determinada esa que lleva a cabo hacia todo lo que es el ámbito político, hacia lo que él llama la casta, y más en un contexto económico que vos lo podés describir mucho mejor que yo, porque entendés mucho más de economía, que es bastante complicado. ¿Eso se justifica en este momento que está viviendo la Argentina? Lo que pasa es que también venimos de me parece que hay que hacer un análisis de dónde venimos. Él parte de varios preceptos. Ahí dijo uno, los políticos piensan que la gente los ama y yo pienso que la gente los odia y que considera que son una mierda. Yo creo que los políticos saben que la gente no los ama. Ahí parte de un precepto equivocado. Él considera que es una mierda, le sigue dando resultados para no el 56%, a lo mejor para el 30% que lo votó,
en las elecciones generales, porque también hay que tener en cuenta eso. Se dice permanentemente a Milei lo votó el 56%. Sí, es verdad, en segunda vuelta. Pero en segunda vuelta, ese 56%, y lo hemos analizado en más de una oportunidad, el que excede ese 30%, no necesariamente lo votó porque estaba convencido de que Milei es un grosso, sino que votó. Ha habido distintas motivaciones, votó porque no había otra alternativa en muchos casos. Sí, votó porque en definitiva para no votar al otro, digamos. Para no votar al otro. Claro, eran dos Y venimos de un periodo donde prácticamente la institución presidencial cayó en picada a nivel cero. Recordemos que Sergio Massa era prácticamente el presidente en los últimos meses, Claro. aparte de ser el candidato. Bueno, a lo mejor Milei lo que intenta es transformar eso en otra cosa, es decir, darle a la figura del presidente un volumen político que no lo tuvo en los últimos A mí me años. parece... yo- No, yo seguimos, creo que, a ver... No te quiero interrumpir, por favor. Tiene el mensaje que dio, tiene la lógica propia que vino esbozando en la campaña, ¿no? Sí. O sea, ni más ni menos. Poniendo a la casta, al Congreso, de vuelta lo mismo que decía ayer, le resultó hasta funcional retirar la ley. Claro. Y que ese rechazo de algunos artículos de la oposición dialoguista, ni siquiera digo de Unión por la Patria, le diera la chance de retirar el proyecto y decir, bueno, ven, estos son los que no quieren los cambios. Los que Sí. Y bueno, construyó un enemigo que ya lo había hecho en campaña y que lo vuelve a hacer en el marco ya de su ejercicio del poder y bueno, es parte de su estrategia política. A mí lo que más me preocupa, que es la realidad que estábamos atravesando todos, y te digo todos porque es transversal a todos los sectores sociales y Sí. clases económicas, clase media, clase baja, hasta clase alta te diría, que es el ajuste, el achicamiento de nuestros gastos. Entonces, lo que decía Toto Caputo es, arréglensela. Salario mínimo vital y móvil, sí, hay que aumentarlo por decreto, pero hasta un 30%, de acá a abril, cuando la inflación de diciembre, que en realidad, si calculamos que el último ajuste del salario mínimo fue en el tercer trimestre del año pasado, la inflación va a ser muchísimo mayor. Sí, lo que pedía la CGT es el 85%, está muy lejos del 31% que él plantea que por decreto se va a aumentar el salario mínimo al 85% que pedía la CGT. Lo otro preocupante, el tema además de los salarios y ingresos, son las jubilaciones, donde se aumenta un 30%, habrá que ver el detalle del bono, con una inflación del 85% en el último trimestre. Claro que es un... 30% más 55.000 con ese un bono que hoy por hoy dura... Nada, absolutamente nada. Ahora, Eso con es esta una- situación que estás describiendo, y perdóname un minuto, Alfredo, con esta situación que estás describiendo, también es muy preocupante a nivel social. La inseguridad y todo lo que se va a reflejar, se está reflejando y se va a continuar reflejando mucho más. Sí, claro. A ver, respecto al tema de la movilidad previsional, es la norma que hay, digamos, ¿no? O sea, yo no por esto voy a justificar la licuación de las jubilaciones, pero la normativa que hay en materia de movilidad marca que se sube 4 veces al año y con un mix entre los ingresos de ANSES y los salarios. Claro. O sea, no está la inflación como variable. Lo que está tirando abajo la actualización de las jubilaciones es la desactualización salarial. El RIPTE está dando muy bajo porque no está viendo paritario. Claro, el RIPTE te da bajo, la inflación te da altísima y bueno, obviamente que la fórmula termina siendo una especie de veneno para los sueldos de los jubilados. Vuelvo a lo mismo, es funcional, Claro. le fue funcional a Massa y le es funcional a Milei ahora. Y ahora mucho Digo, más para funcional. ajustar el gasto. Casi más del 44% de lo que ha sido el ajuste de gastos se explica en Y después el me ajuste de preocupa la jubilación, en la también, licuación de la jubilación. me preocupa también la actitud de la nación desentendiéndose de todo tipo de acción en las provincias. Sí. Diciendo el FONIT, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es ley nacional desde el año 98, fue una lucha histórica de la Carpa Blanca de los docentes, Sí, que sí, le sí. arrebató a Menem el FONIT, que se pusieran con un número que es ínfimo, pero que para cada docente un 5, un 10% más de ingresos mucho, ayuda. es En mucho. algunos lados supera el 10%. Y en ¿eh? algunos casos llega hasta el 20, en algunos casos. En El algunas provincias. FONIT, hay otros fondos también, el Fondo Compensador, el Fondo para Materiales, no es solo el FONIT. Esto va a afectar el inicio de clases, el tema de los subsidios al transporte. Caputo lo que dice, arréglensela, que cada provincia se haga cargo. Y así dejas a Al libre albedrío. que cada provincia resuelva. Algunas tendrán fondos propios, otras no.
de eso se trata los fondos nacionales, para tratar de equilibrar un poco la balanza, porque las provincias más pobres la van a pasar mucho peor que las provincias un poco más ricas. Sí, en todo caso, si vas con la postura de que cada uno se la arregle como pueda, bueno, hagan lo mismo con el AMBA. Claro. Exactamente. Ya que estamos. Pero no lo hacen. Digo, y no lo Sí, hacen. ayer hubo versiones de que probablemente, de que están pensando en retirar totalmente los subsidios al transporte en el AMBA, lo cual sería, en el caso del AMBA, un verdadero descalabro. Y un ¿no? polvorín sería. Sería un polvorín. no. sería un Ahora hay que polvorín. tener en cuenta, y no defiendo la política del gobierno nacional, pero no es más de lo que dijo en campaña, está cumpliendo con todo lo que dijo. sí, o sea, era la política que él prometió en campaña. Ayer recorte, Caputo, ajuste. Claro, pero lo que prometió en campaña era, insisto, una cosa, en la campaña lo que se dicen habitualmente, Silvina, lo que dicen son cosas muy generales. No se va al punto. Y él lo que hablaba es ajustar a la política. Sí, bueno, Entonces, eso es muchísima cierto. gente, e insisto, más allá de ese 30% que a lo mejor le sigue y que estaba convencido de toda la historia, los que votaron el 56% pensaban que El ajuste le iba el a llevar ajuste lo iba a hacer la política. No fue así. ¿Y de qué manera? Y bajándole los sueldos, eliminando algunos cargos. Es decir, la política, centralmente la política. Lo que por ahí esa gente no sabía es que eso no alcanzaba para achicar el déficit, porque no te da el volumen. Entonces, está haciendo lo que dijo en la campaña. No, Sí, está bueno, haciendo pero lo que más dijo en allá la de campaña. eso, que efectivamente lo dijo y habló de la casta y demás cuestiones, estaba claro, él dijo, van a ser 3, 4, 5 meses donde la Sí, vamos pues a ya pasar, lo dijo el 10 de la diciembre. vamos a Eso, pasar mal. Eso Chicos, se lo dijo el 10 de chicos, diciembre. vamos a leer la opinión de los televidentes al WhatsAppero 351-564-4048. Empecé a escribirnos A ver. por WhatsApp. Queremos leerte, escribinos por WhatsApp. Nos escribe David Cabero. Encima él ofende, no le gusta que lo ofendan, no le gusta que le digan la verdad. La opinión de David Cabero. Adriana dice, es un demente. Leonardo de 1 de Mayo dice, buen día a todo el equipo. Más abajo, en el artículo 3 de la Constitución, dice que la nación debe asegurar la educación. Por supuesto, más allá de que en la década del 90 se descentralizó la educación, se provincializó la educación, la nación sigue teniendo una responsabilidad política. Sí, por al supuesto. respecto. Y de hecho hay cuestiones que hay una ley de financiamiento educativo que incluye distintos programas, entre los cuales está el FONID, es decir, hay una participación de parte de la nación en el envío, por ejemplo, de materiales, Claro. Sí. distintos programas que vienen de la nación. Hay un tema que a mí me gustaría destacar de lo que dijo ayer en la reunión esa en Corrientes, en el Club Libertad, donde se sentía como pez en el agua, Sí. al que concurrió porque cumplía 10 años, que dijo que lo de la pobreza de la UCA es un dibujo. Sí. Lo dijo al pasar. Eso, la verdad que me parece que es una falta de respeto a una de las organizaciones más serias como es el Observatorio de la Deuda Social, que nació en el año 2001. Yo recién estaba repasando un poquito que era cómo se había originado. Nació en el 2001 y se llevaron 2 años hasta el 2003 para establecer qué era la deuda social, cómo había que armar el tema de la deuda social. Y a partir de ese momento lo empezaron a medir. A medir. Y no lo miden solamente ellos, no lo mide la Universidad Católica Argentina, lo miden ellos con especialistas del CONICET, con gente del FONCIT, que es un fondo de ciencia y tecnología. Es decir, Es uno hay de los fondos muchísimo- que van a sacar. es uno de los que van a sacar. Bueno, hay un montón de gente muy capacitada que está laburando en ese tema. Lo que hicieron ayer, si bien es cierto, no es una medición, es una proyección Sí. en función de los datos de inflación, caída de salarios y demás, como para saber de qué manera impactó diciembre y enero en la población. Pero chicos, recorran un poquito las calles y caminen un poco y vos ves la gente que está durmiendo en situación de calle cada vez más, la gente a la noche que está buscando de los diferentes contenedores de basura, o sea, no hace falta ser... Sí. Es muy Sí, complicado lamentablemente la situación. esos indicadores que, Claro. como bien decís vos, lo vienen reflejando de hace ya más de 20 años, fueron desconocidos a cuanto político no le cayó bien o cuando no le cayeron bien los indicadores. Sí, lo mismo hacía Cristina, Como el obvio. caso de Milei ahora, Ahora. como Cristina Sí. en su momento. Lo dejaban, pero Cuando los números no te vienen bien, sí, pero yo no sé si en algún momento se dijo, no lo recuerdo, si en algún momento se dijo esto es un dibujo, porque aparte es contradictorio. Milei fue uno de los primeros que tuiteó cuando salieron los datos
mostró lo que decían los datos y dijo, ¿ves? Esta es la herencia de la casta. Como para despegarse de parte que es responsabilidad de él, porque como hace una proyección... Está dinamitando absolutamente todos los puentes. Todos los puentes, todos los absolutamente puentes, con los gobernadores, con los legisladores, todo. Eso es estrategia. Por lo tanto, yo lo dije el año pasado, vamos a un gobierno autócrata. Sí, un gobierno de una sola persona que va a intentar gobernar por decreto y tejiendo algunas alianzas. Él sostiene que haciendo un acuerdo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el año próximo, en el 2025, arrasarían electoralmente. Con la perspectiva de que se profundice la B corta, de que la caída llegue hasta abril y que luego empiece a subir y llegar al año que viene con un crecimiento económico, mejora de ingresos. Bueno, todas esas son suposiciones. Muchos gobiernos han planificado una B corta y en realidad la caída continuaba. La B corta se hizo grande. O fue una L, que es una caída con una meseta más baja. Y nunca llegás a la B corta. No. Claro, bueno. que en ese caso, si es que llegara a ocurrir, ahí tenés el problema de los puentes dinamitados. ¿Cómo volvés de los puentes dinamitados? Si es que en vez de una B corta se te transforma en una L, como dice Alfredo, ¿no? ¿Cómo retomás el diálogo con los Por gobernadores eso a eso que me te has refiero. peleado? A eso me refiero. Con los gobernadores, con instituciones como la UCA, es decir, con todos, ¿no? Es decir, con el Parlamento fundamentalmente. Pero bueno, hay que entender, a Bolsonaro esta jugada le salió mal. Y a Donald Trump también. Igual Donald Trump tiene alta probabilidad de volver al poder, pero a Jair Bolsonaro le salió mal. Poner a todo de enfrente, a todo el sector democrático enfrente y quedar él enfrentando a toda la política. Vamos a ver qué sucede en nuestro país. Cecilia de Tanti dice, buenos días, me alegra que hayan regresado. Yo lo que observo es que Milei está provocando que todo el excremento de la política salga a la luz. Sepamos de los negociados de la política, se caigan las caretas, para ver quiénes más, allá de las ideologías, están comprometidos con sacar adelante el país. Esa es la mirada de los que apoyan a Milei. Claro. Y hay un sector importante de la población que lo sigue viendo así. Es válido, es válido. Pero que me parece que estamos de acuerdo de que la política tiene mucho excremento. Si no, Milei no hubiese llegado a la presidencia, eso está absolutamente claro. Ahora, una cosa es revisar y otra cosa es cortar absolutamente todos los puentes. Vamos con los fideicomisos. Los fideicomisos en la caja negra de la política, perfecto. Revisalos, interveniros, no sé. Tenés miles de alternativas. Ahora, él apunta a la eliminación directamente. En el caso del FONID, por ejemplo, la educación es responsabilidad de la provincia. ¿Qué es el FONID? Es parte del sueldo de los docentes, listo, que lo paguen las provincias. No, macho, es decir, es algo que se consiguió, que se acordó hace como 20 años. Una lucha docente extensa. Entonces, eso es lo que hace él, corta, directamente corta. Daniel, Alfredo, Le agradecemos mucho. espero que en los próximos días venideros tengamos yerba para poder compartir un mate. Sí, negro, porque así con la boca seca es muy complicado. Ahora, ¿ustedes quieren yerba? Traigan unas medialunas algún día a nosotros para desayunar. A Migani los dos vueltas no se le cae una moneda. O sea, viene de No, mi claro, pero piden yerba a nosotros también. Cuando la